Hola a todos y bienvenidos a un nuevo webinar que hemos organizado junto a Grupo Asesor. En este caso tenemos un webinar acerca de los beneficios del régimen tributario ProPyme para que ustedes puedan tomar la mejor decisión de aquí al 30 de septiembre, que es el plazo que el gobierno ha estipulado, eh, el nuevo plazo ya que se aplazó, porque antes era creo que en marzo, ahora el 30 de septiembre, entonces tenemos esta presentación para que ustedes puedan tomar la mejor decisión con a qué régimen tributario atenerse. Estamos junto a Alex Núñez. Él es, bueno, contador y magíster en planificación tributaria, ¿ya? Eh, Ustedes pueden hacer las preguntas haciendo clic en la parte derecha, en el panel de GoToWebinar, haciendo clic en el botón naranjo y luego en la parte de preguntas pueden ir ingresando sus inquietudes. Las preguntas las vamos a ir respondiendo al final del webinar, al final de la presentación de Alex. Lo otro es que si alguien tiene problemas de audio, puede hacer clic donde dice audio y poner la configuración de audio del equipo, ¿ya? Para que se le pueda escuchar sin problema. Bueno, bienvenido Alex. Voy a pasarte para que puedas compartir pantalla, ¿ok? Y así partamos con la presentación. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Confírmame, Gastón, por favor, si ahí se ve la pantalla. Se ve perfecto. Estamos al Súper, final de la presentación. toda la razón. Ahí sí, me adelanté. Buenísimo. Dale. Bueno, darle la bienvenida a todos los asistentes que el día de hoy nos están acompañando. Este es un tema que ha estado, como bien decía Gastón, súper vigente desde principios de este año. Hubo un primer plazo para escoger régimen tributario, se extendió luego a julio y ahora nuevamente se extendió por la contingencia hasta septiembre. Hay muchas pymes que aún no han hecho su elección de régimen, entonces es súper bueno tener esta instancia hoy para resolver dudas, entender un poco cómo funciona y poder tomar una decisión informado. ¿Ya? Esta exposición va a tomar aproximadamente unos 20 minutos. Vamos a ver lo que es un régimen tributario antes de entrar de lleno al régimen ProPyme, que es como el que podría servirle a la mayoría de los emprendimientos y las pymes, valga la redundancia. Pero antes de ir a eso, vamos a ver en términos generales qué es un régimen tributario, para que sepamos de qué estamos hablando. Luego vamos a revisar los nuevos regímenes tributarios y vamos a ver cómo o en qué fijarme para escoger mi régimen. ¿Ya? Si bien no hay una receta, hay hartas particularidades que ver caso a caso, pero sí al final de esta presentación vamos a tener nociones que nos van a ayudar bastante en la elección. ¿Ok? Entonces, bueno, eso. Mi nombre es Alex Núñez, yo soy parte del equipo de asesores de Grupo Asesor. Nosotros nos dedicamos a apoyar a emprendedores y a pymes en todas estas materias contables, tributarias, de remuneraciones. Esa es nuestra área y nos encanta ayudar a las pymes, por eso que agradecemos la invitación de Doomint para poder hoy día estar con ustedes haciendo esta presentación. Partamos entonces. Los beneficios del régimen tributario ProPyme. Lo primero, como les anticipé, vamos a ver qué es un régimen tributario. ¿Ya? Antes de partir hablando de los regímenes tributarios, de viendo sus características, es necesario saber
¿qué es un régimen tributario? ¿Ya? Así que vamos a ir a eso. Un régimen tributario es la forma en que las empresas pagan sus impuestos. ¿Ya? Disculpen, es la manera en que la empresa decide que pagará sus impuestos. Tenemos, después de la reforma tributaria de principios de este año, distintos regímenes. Propime general, propime transparente, régimen general semi-integrado y un régimen aparte que lo dejamos ahí con un color distinto, que son las rentas presuntas, que es un régimen que viene de antes de esta reforma y un régimen que sigue ahora después de esta reforma. ¿Ok? Entonces, un régimen tributario es la forma en que la empresa decide que pagará sus impuestos. Esta elección de régimen afecta a la empresa y también a sus socios. ¿Ok? Los regímenes tributarios tienen diferencias entre sí, ¿ya? Principalmente en los siguientes aspectos. Hay beneficios que la empresa puede utilizar en ciertos regímenes y en otros no. Hay beneficios que los socios pueden utilizar en ciertos regímenes y en otros no. Hay formas en que la empresa registra sus ingresos y sus gastos que funciona de forma distinta en un régimen a otro, forma en que los socios registran sus ganancias y la tasa o el porcentaje del impuesto de la empresa. Esos son como rasgos distintivos que van a tener los distintos regímenes. ¿Ok? Vamos a profundizar en cuáles son estas diferencias a medida que vayamos avanzando en la presentación. Entonces, como les adelantaba, para entender los regímenes tributarios es necesario entender en general cómo funciona el sistema tributario, para que sepamos de qué es lo que estamos hablando. Entonces, vamos a hacer una pequeña revisión de cómo es el sistema tributario en Chile para empresas y para dueños de empresas. Lo primero es que el impuesto a la renta, que es el que se relaciona con estos regímenes tributarios, se aplica cuando una persona genera una utilidad o una ganancia en un negocio. Si es que una empresa, por ejemplo, se dedica a la venta de un producto, su ganancia va a estar determinada por los ingresos que genere por esa actividad, menos los gastos en los que tenga que incurrir, en lo que tenga que gastar para generar esos ingresos, y la diferencia entre estos ingresos y estos gastos va a resultar en la utilidad, en la ganancia del negocio. Y sobre esa ganancia es que se aplica entonces el impuesto a la renta. ¿Ya? Según el régimen tributario en el que estemos, va a depender qué cosas sumamos como ingresos, qué cosas restamos como gastos, en qué momentos sumamos ciertas cosas como ingresos y en qué momentos restamos ciertas cosas como gastos. Pero en términos generales, así se aplica el impuesto a la renta, sobre la utilidad o ganancia del negocio. El impuesto a la renta tiene distintas tasas, porcentajes. Las tasas en la ley de la renta se le llama el porcentaje del impuesto, ¿ok? Entonces, el impuesto a la renta tiene distintos porcentajes dependiendo del tipo de persona que genera la utilidad o ganancia. Y acá hacemos la distinción entre persona jurídica, que sería una empresa, o una persona natural. Porque si yo, como persona natural, desarrollo una actividad, genero un trabajo, genero un servicio, también voy a tener una utilidad o ganancia y también voy a tener que pagar impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces, si yo soy una persona jurídica, soy una empresa, sobre mi utilidad o ganancia se va a aplicar el impuesto a la renta y va a tener 25% de impuesto. Ese es el monto del impuesto para una empresa. Hay una excepción en donde ese porcentaje es 27%, lo vamos a ver más adelante. Por ahora quedémonos con que la empresa paga 25% de impuesto a la renta por su utilidad o ganancia. Por el contrario,
yo como persona natural, si presto un servicio, sobre la utilidad o ganancia de ese servicio, voy a pagar el impuesto a la renta según una tabla de impuestos. Y el impuesto que me toque pagar podría ir desde el 0% hasta el 40%. ¿De qué va a depender el porcentaje? Va a depender de qué tanta sea mi ganancia o qué tanta sea mi utilidad. Porque en el caso de las personas no es una tasa fija, sino que mientras yo más voy ganando, más voy pagando. En el caso de las empresas es un porcentaje fijo. Sea que genere 100 o sea que genere 1.000.000, siempre la empresa va a pagar el 25%. En el caso de las personas, dependiendo cuánto sea mi utilidad o ganancia, podría pagar desde 0 hasta 40. ¿Ya? Y acá vamos a ver el caso de si yo como persona soy dueño de una empresa, ya que el caso de la mayoría de los emprendedores y de las personas que hacen empresa, que emprenden y que parten un negocio, la mayoría lo hacen a través de una empresa. ¿Ya? Entonces debería ser el caso típico. En ese caso, el sistema tributario se integra. ¿Para qué? Para que una misma utilidad o ganancia no pague impuestos dos veces. ¿Por qué? Porque si vemos la presentación como está hasta acá, si es que yo en mi empresa, con mi root empresa, genero una utilidad de 200, me tocaría pagar un impuesto del 25%, que en este caso serían 50 pesos. Si luego yo, como único socio de esta empresa, saco las utilidades de la empresa y me las llevo a mi root personal, hago un retiro de utilidades, eso también es un ingreso para mí y en teoría me debería tocar pagar impuesto por él. Suponiendo que en esta tabla de impuestos a mí como persona me corresponda un 10%, yo estaría pagando 20 pesos. Si esto fuera así y no hubiera integración, estos mismos 200 pagarían impuestos dos veces. La primera vez cuando se generan en la empresa y la segunda vez cuando yo me los llevo como dueño, como retiro de utilidades. Entonces, para que esta misma utilidad no pague impuestos dos veces, el sistema se integra. Quiere decir que los 50 pesos que yo pagué como empresa, acá, cuando yo me toca pagar como dueño de empresa, me los entregan a favor para que yo pague mi impuesto de socio. Y si es que queda una diferencia a favor, me la devuelven. ¿Ok? Entonces, esto que acabamos de ver es la integración y es cómo funciona el sistema tributario para empresas y para dueños de empresas. Es la forma genérica, la forma general de cómo funciona el sistema. Y esto es así para que una misma utilidad no pague impuesto dos veces. ¿Por qué? Porque si es que no fuera así, estos 200 pagarían impuesto cuando yo los genero en la empresa y pagarían de nuevo impuesto, los mismos 200 cuando yo me los llevo como socio. Entonces, esta integración es súper importante porque nos ayuda a no pagar impuestos dos veces. ¿Ok? El impuesto a la renta, entonces, cuando lo paga la empresa, lo puede usar el dueño como crédito. En la ley de la renta, crédito se le llama un monto que yo puedo usar a favor para pagar mi impuesto. Entonces, como vimos en la lámina anterior, los 50 que la empresa paga, yo como dueño los uso a mi favor para pagar mi impuesto de 20. Y si sobra, me devuelven los 30. Entonces, lo que la lámina siguiente explica es que en realidad el impuesto que la empresa pagó es solamente un ahorro o anticipo y que el impuesto que realmente va a definir la situación tributaria va a ser el impuesto de yo como persona. Porque el impuesto que la empresa paga, después yo lo recibo a favor. Y si se pagó en exceso en la empresa, porque a mí me tocaba un impuesto más bajo como dueño, me devuelven el exceso.
Entonces, en realidad, como que este 25% pudiésemos decir ahí que casi que es nominal o casi que no existe. Si bien yo lo tengo que pagar, si es que después, al yo hacer mi tributación como dueño, resulta que la tasa real era 5, bueno, los 20 restantes me los van a devolver. Entonces, podría decirse, una mirada sería que eso es solo un ahorro, solo un anticipo, solo un abono hasta que sepamos qué va a pasar conmigo como socio. Es una manera de verlo. Y el impuesto a la renta para las personas naturales, o sea, para mí como dueño de la empresa, habíamos dicho que tiene un porcentaje progresivo, o sea, a medida que yo más voy ganando, más voy pagando. Y va desde el 0% hasta el 40%. Entonces, si yo gano muy poquito, no pago nada. Si yo gano mucho, pago 40. Y en el medio hay distintas tasas. Acá pusimos algunos ejemplos de cuánto sería la tasa si mi emprendimiento me genera ganancias de 1 millón por mes, 2 millones por mes, 3 millones por mes y 4 millones por mes, como ejemplo. ¿Okay? Entonces, si que yo gano 1 millón por mes con mi emprendimiento, mi tasa de impuesto a la renta va a ser 1.5 y voy a pagar al año esta cantidad de impuestos. Si es que es 2 millones, voy a pagar 4%, o sea, una vez al año me va a tocar pagar esta cantidad. Como dueño, si yo gano 3 millones, el porcentaje sigue subiendo, 6.5, y ya me toca pagar 2.300.000. Si es que yo ya gano 4 millones, ya subo a la tasa del 10% y me toca pagar 4.800.000. Y así va subiendo a medida que más voy ganando, más voy pagando. ¿Ok? Este porcentaje es el porcentaje que yo tengo como dueño de empresa. Distinto es el porcentaje que la empresa paga. Acá volví a la lámina anterior. Veamos que, por ejemplo, si la empresa tiene que pagar 25, esa tasa es fija, bueno, la empresa paga 25% sobre su utilidad y luego yo como dueño, si mi utilidad fue de 1 millón mensual, me toca pagar 1.5. Entonces los 23.5 restantes me los van a devolver a mí como socio. ¿Ya? Así funciona. Entonces, ¿el impuesto pagado por la empresa me sirve para pagar mi impuesto personal como dueño de empresa? Sí, me sirve. Y acá de nuevo está el ejemplo de la integración. La empresa paga su 25%, yo como socio sobre las utilidades de la empresa también tengo que pagar un porcentaje que puede ir entre el 0 y el 40, en este ejemplo es 10, y lo que la empresa pagó yo lo tengo a favor para pagar mi propio impuesto. En este caso me tocaba pagar 20, como la empresa ya pagó 50, yo uso esos 50 a favor y me devuelven 30 a mí como dueño. Entonces, así funciona el sistema tributario para la pyme, para la empresa y para mí como dueño de empresa. Entonces, ahora que ya sabemos cómo funciona el sistema tributario, podemos empezar a revisar los nuevos regímenes tributarios. Recuerden que, antes de continuar, que las preguntas que vayan teniendo las pueden ingresar a través de la plataforma. Al terminar la presentación, se va a abrir el espacio para leer esas preguntas e ir dando respuestas. Así que tengan ojo con eso. Entonces, dijimos que un régimen tributario es la forma en la que la empresa decide que pagará sus impuestos. Y esta elección afecta tanto a la empresa como a sus socios. Dijimos que los regímenes actuales son ProPyme general, ProPyme transparente, régimen general semi-integrado y las rentas presuntas, que yo hago mención a ellas, pero no las vamos a revisar en las láminas siguientes.
Las rentas presuntas son un régimen especial y simplificado para ciertas actividades. Por ejemplo, si yo soy un taxista, si yo soy un camionero, si yo tengo una propiedad que arriendo, si yo soy minero, por ejemplo, en esos casos especiales, la ley dice, mira, tú págame solamente un porcentaje de las ventas, un porcentaje del valor de tu vehículo, de manera de hacerlo simplificado. Por eso, por ejemplo, que el colectivo o el taxista no nos da una boleta ni lleva contabilidad, porque él tiene una renta presunta y paga un porcentaje del valor de su vehículo. Pero para la mayoría de los casos no va a aplicar ese régimen, porque es para ciertas actividades bien específicas. El resto de nosotros vamos a estar entre estos tres regímenes: ProPyme general, ProPyme transparente y general semi-integrado. Entonces vamos con el primero, que es el ProPyme general. Este ProPyme general es el régimen por defecto en donde deberían estar las pymes, las empresas pequeñas y medianas. Entonces, para yo poder estar en este régimen, tengo que tener siempre facturación menor a 75.000 UFs. Veamos cuánto es 75.000 UFs, porque es harta plata. Voy a hacer el cálculo. 75.000, la UF está a 28.700, son 2.150 millones. Si eso yo lo divido en 12, para ver cuánto sería como la facturación mensual, son 180 millones. Entonces, mientras yo no esté facturando más de 180 millones al mes, yo voy a poder estar en este régimen. Es un techo súper alto. Esto está pensado para que el 99% de las empresas de Chile puedan estar en este régimen, que, como vamos a ver también, es de los más beneficiosos, ¿ya? Entonces, estos nuevos regímenes, y como lo dice su nombre, ProPyme, realmente fueron ProPyme. Es un régimen bien beneficioso y que permite a la gran mayoría de las empresas estar en él. Cuando yo ya esté facturando más de 180 millones por mes, bueno, no voy a poder estar en este régimen, ¿ya? Eso es una cosa que tengo que considerar. Pero mientras tanto, en el camino a llegar a ese nivel de facturación, puedo permanecer en él y puedo usar los beneficios que tiene. Entonces, ese es un primer límite, ¿ya? Yo tengo que estar bajo ese nivel para poder estar en este régimen. Empresas que se dediquen en un 100% a actividades inmobiliarias no pueden ingresar a este régimen. Por ejemplo, si yo soy una empresa que solamente tiene departamentos, casas, oficinas para el arriendo o para la venta, no puedo estar en este régimen. Aunque mi facturación sea más chiquitita que las 75.000 UFs al año. Aunque tenga un ingreso muy pequeño, tenga solamente 2 propiedades y genere 1 millón, por ejemplo, por mes, igualmente no puedo estar. La ley deja fuera de este régimen a las actividades inmobiliarias. ¿Ok? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con actividades financieras. Si es que yo me dedico solamente a invertir en acciones, fondos mutuos, a otorgar créditos, ese tipo de ingresos, tampoco puedo estar en este régimen. Este régimen está pensado para pymes que no tengan esos rubros, esas actividades. Si es que yo me dedico a esas actividades, pero de manera complementaria a otras, yo puedo estar siempre que estas actividades no signifiquen un 35% o más de mis ingresos. Por ejemplo, si yo soy una empresa productora, genero un producto X y además tengo acciones, fondos mutuos, tengo una propiedad que arriendo, yo podría estar igualmente en este régimen siempre que estos otros ingresos no representen más de un 35% de mis ingresos totales. Entonces, si mi actividad principal es una actividad de servicio, una actividad productiva,
y estas otras actividades las tengo como anexas y son pequeñitas, puedo estar en este régimen. Por el contrario, si yo me dedico principalmente a arrendar bienes inmuebles, a invertir en acciones, a invertir en fondos mutuos, y la mayoría de mis ingresos viene por ese lado, no puedo estar en este régimen. ¿Ya? En este régimen, el impuesto de la empresa es 25%, y los socios pueden utilizar el 100% de ese impuesto para pagar su impuesto personal. Como vimos láminas anteriores, el impuesto que la empresa paga, yo lo puedo usar como socio para pagar mi propio impuesto. En este régimen, puedo usar el 100% de ese impuesto. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque vamos a ver en un régimen siguiente que no puedo usar todo, puedo usar una parte. Pero en este régimen, como es para pymes, sí puedo usar todo. Si yo pagué 50 pesos de impuesto como empresa, puedo usar esos mismos 50 pesos para rebajar mi impuesto personal. Y si sobra, me lo devuelven. En este régimen ProPyme general, los socios pagan su impuesto personal solo por sus retiros, no por toda la utilidad. Eso también es algo importante porque si es que la empresa genera 1000 de utilidad y yo como socio solamente me llevé para la casa 200, bueno, en este régimen yo como dueño voy a pagar solo por los 200, no por los 1000. Yo como dueño pago solo por lo que retiro, solo por lo que me llevo para la casa. Si es que hay utilidades que quedan dentro de la empresa, yo como dueño no pago impuesto por ellas. Eso en otros regímenes no es así. Así que por eso está acá como un distintivo. En este régimen ProPyme general, la contabilidad puede ser simplificada y puede registrar solo los ingresos percibidos y los gastos pagados. Es decir, esta contabilidad que puede llevar el régimen ProPyme puede ser una plantilla en donde yo registre las facturas que me pagaron mis clientes y las facturas y gastos que yo pagué a mis proveedores. Puede ser una contabilidad de ese tipo. ¿Por qué digo puede? Porque yo igualmente puedo llevar mi contabilidad completa si lo deseo, para efectos de orden, para efectos del banco, para efectos de si en algún momento me toca salir del régimen ProPyme y pasar a tener una contabilidad completa, bueno, siempre haberla tenido. Entonces esto es opcional. La ley me dice que si yo lo deseo, puedo llevar una contabilidad simple, ¿ya? Entonces, registro solo los ingresos que realmente me pagaron y los gastos que realmente yo pagué. Ahí entre paréntesis pusimos depreciación instantánea. Quiere decir que, por ejemplo, si yo compré un computador y pagué esa factura, lo voy a descontar de mis ingresos inmediatamente, como un gasto pagado. Y como última característica dice que se aplica el beneficio de incentivo al ahorro. Hay un beneficio para pymes que generan utilidades y que sus dueños no se llevan todas esas utilidades. Este beneficio les permite rebajar un poco este 25%, ¿ya? Entonces, este régimen permite utilizar ese beneficio. O sea, si es que mi empresa genera una utilidad y yo como socio no me llevo toda esa utilidad para la casa, este 25 podría ser menor. Podría ser un 15, un 20. Hay ahí una fórmula de cómo aplicar este incentivo. Pero acá vamos a dejar establecido que existe la posibilidad de aplicarlo. O sea, si es que yo no me llevo toda la utilidad como dueño, podría bajar ese porcentaje. Entonces, profundicemos un poco en las características. Cuando dijimos que su contabilidad puede ser simplificada y registrar solo ingresos percibidos y gastos pagados, acá, en la fórmula para aplicar el impuesto, en los ingresos, voy a registrar solo las facturas que los clientes me pagaron. Acá en los gastos, voy a restar solo los gastos que yo pagué. Facturas de proveedores, boletas de gastos, sueldos que pagué, boletas de honorarios que pagué, etc. Y
en esta diferencia entre los ingresos que recibí y los gastos que pagué, se va a determinar una utilidad. Y sobre esa utilidad, yo voy a pagar el impuesto como empresa. ¿Ok? Acá pusimos que muchas pymes, este modelo de ingresos recibidos y gastos pagados, no lo utilizan. ¿Por qué? Porque esto significa llevar un control de todos los ingresos que recibí y de todos los gastos que pagué. Y muchas empresas no tienen ese registro, no llevan un registro del banco, muchas incluso no tienen banco a nombre de la empresa. Entonces, en algunos casos se hace impracticable esta fórmula que da la ley. Entonces, es una cosa ahí a tener en cuenta. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En la teoría, yo registro los ingresos solo los que recibí y registro los gastos solo los que pagué. En la práctica, para muchas pymes, eso se hace un poco difícil porque significa tener un registro de todo y muchas pymes no llevan un registro de todo. Entonces, para esas pymes, van a terminar pagando por todos los ingresos que facturaron en el año, menos todos los gastos que les facturaron en el año, más los sueldos, más las boletas. O sea, va a terminar siendo un poco simplificado, ¿ya? Entonces, si tú eres ordenado y llevas un registro de todo lo que te pagaron y todo lo que pagaste, puedes pagar sobre esa diferencia entre lo que te pagaron y lo que pagaste. Si tú no llevas ese registro, esta fórmula va a ser todo lo que facturaste menos todos tus gastos que te facturaron. Ahí a tener en consideración. Entonces, en el régimen ProPyme general, así se determina la utilidad y sobre esa utilidad se aplican los impuestos. En este régimen ProPyme general dijimos que el impuesto a empresa es 25% y que los socios pueden usar el 100% de ese impuesto como crédito. Y dijimos también que los socios pagan solo por sus retiros, no necesariamente por toda la utilidad. Entonces acá hay un ejemplo. La empresa genera una utilidad de 200 y paga su 25%. Yo como socio, de esos 200 que generé, me llevo solo 100, los otros 100 los dejo en la empresa. Entonces, yo voy a pagar impuesto como dueño solo por 100, solo por lo que declaro que me llevé de utilidades. Voy a pagar en mi porcentaje, supongamos que es 10%, y voy a poder utilizar todo lo que la empresa pagó de impuesto a mi favor. Ahora, acá la empresa pagó 50 y yo estoy utilizando 25. ¿Eso por qué es? Porque la empresa generó 200 y pagó 50. Si yo me llevo 100, o sea, la mitad de los 200, puedo usar la mitad de los 50, ¿ya? Es por eso que la cifra es distinta. Pero yo estoy usando el total del impuesto. Si al año siguiente me llevo los otros 100, voy a utilizar los otros 25 que quedaron adentro. Y de esa manera voy a haber pagado como dueño 100 más 100 por los 200 de utilidad y haber usado a favor 25 y 25, o sea, los 50 de impuesto que pagó la empresa. Si es que en este año yo como dueño me llevo los 200, bueno, voy a pagar un impuesto más alto, pero voy a usar a favor los 50. Entonces, en este régimen, los socios pagan solo por sus retiros, no por el total de la utilidad de la empresa, y los socios pueden usar el 100% de lo que la empresa pagó como impuesto. Claro, proporcional a lo que se llevan. Como yo me llevé el 50% de las utilidades, puedo usar el 50% del impuesto que la empresa pagó. Entonces, en este caso, también me devuelven. Si es que hay un exceso, me lo devuelven. Así funciona el régimen ProPyme general. Hay otro régimen que también se llama ProPyme, pero es transparente. Este régimen, para estar en él,
hay que cumplir las mismas exigencias que tiene el régimen ProPyme, es decir, no facturar más de 180 millones al mes, no dedicarse a actividades inmobiliarias o acciones o fondos mutuos, ¿cierto? Pero además tiene que tener otro requisito, que los dueños de las empresas sean solo personas naturales, ¿ok? En el caso del régimen ProPyme transparente, el impuesto de la empresa es 0% y los socios pueden utilizar el PPM que la empresa ahorró en el año para rebajar su impuesto personal. En este caso, los socios pagan por toda la utilidad, no solo por los retiros. Hay una diferencia con el anterior y la contabilidad también es simplificada, al igual que la anterior. La empresa registra solo los ingresos que recibió y los gastos que recibió. Y en este caso hay otra diferencia. No puede aplicar el beneficio de incentivo al ahorro. ¿Por qué? Porque en este caso la empresa no paga el 25%. ¿Ya? Este régimen ProPyme transparente es pensado para emprendimientos y microempresas. Empresas muy pequeñitas se recomienda que puedan estar en este régimen. El reconocimiento de ingresos y gastos es idéntico a lo que vimos en el ProPyme general. Y acá el impuesto de la empresa, como dijimos, es 0%. Y los socios pagan por toda la utilidad de la empresa, no solo por los retiros. Entonces veamos el mismo ejemplo anterior. La empresa genera 200 de utilidad, el impuesto de la empresa es 0, pero el dueño, aunque haya retirado 100, acá paga por toda la utilidad, por 200. Entonces paga su impuesto, a favor no tiene nada porque la empresa no pagó nada y por lo tanto le toca pagar su impuesto. ¿Ya? Y por último está el régimen semi-integrado o régimen general. Este régimen es para grandes empresas, para empresas que facturen más de 180 millones. Entonces, la mayoría de los que estamos acá deberíamos no calificar para este régimen. Si bien este régimen yo puedo postular y cualquiera puede ingresar, porque es el régimen menos conveniente, el más caro, así que no me van a prohibir entrar, pero es el que menos conviene. Así que este es solo para empresas grandes que ya facturan más de 180 millones cada mes. En este caso, el impuesto de la empresa es 27% y los socios ya no pueden utilizar todo el impuesto que paga la empresa, sino que pueden utilizar solo una parte, el 65%. Los socios pagan solo por sus retiros y ellos tienen que llevar obligatoriamente una contabilidad completa. No pueden hacer esto de llevar un registro de los ingresos y los gastos pagados. No, ellos tienen que llevar una contabilidad completa, con todos los libros que exige la ley, con depreciaciones, con registros tributarios, o sea, una contabilidad más compleja. Y ellos también pueden aplicar este beneficio al ahorro. O sea, si no se llevan los socios toda la utilidad, este 27 podría bajar un poquito. Podría ser 20, 22. Acá la contabilidad es completa, ellos registran todos sus gastos independiente de si están pagados o no, y su impuesto es 27%. Ya, este régimen lo voy a pasar un poco más rápido porque para la mayoría de nosotros no va a calificar y no va a ser el más conveniente. Entonces acá, para que vean a qué se refiere cuando dice que pueden utilizar solo el 65% del impuesto, es, si esta empresa ganó 200, paga su 27%, que es 54. Si yo como dueño me llevo esos 200 y me toca pagar 20, de estos 54 voy a solamente poder utilizar 35. La diferencia entre los 54 y los 35 se pierde. Nunca más la puedo utilizar. Entonces, este es un perjuicio que tiene este régimen para grandes empresas, que esta integración de yo poder usar el impuesto que la empresa pagó para pagar mi impuesto como dueño, acá no es tan completa esa integración. Pierdo una parte, o sea, me sale mucho más caro ser dueño de una empresa que está en este régimen semi-integrado.
Y esos son los regímenes. Acá una pregunta. Si elijo mi régimen tributario, ¿después me puedo cambiar o siempre quedo en el mismo? Esto es importante porque todos quienes hacemos empresa aspiramos a que la empresa crezca y en algún momento podamos facturar más de estos 180 millones mensuales. Entonces, cuando yo elijo un régimen, sí, después yo me puedo cambiar, ya hay opción de cambio. No siempre quedo amarrado con el mismo régimen. Entonces, si elegí el régimen ProPyme transparente o el ProPyme general, puedo salir al año siguiente. O sea, partí como empresa pyme, elijo el régimen pyme, y si al año siguiente me va muy bien y ya no me conviene el pyme o ya no puedo estar en el pyme, puedo salirme al régimen semi-integrado. Por el contrario, si yo estoy en el semi-integrado, me obliga a estar ahí al menos 5 años. Y luego de esos 5 años, si yo cumplo con los requisitos de los otros regímenes ProPyme, me podría cambiar. ¿Ya? Ese régimen es más restrictivo y es el régimen más caro. Y los regímenes ProPyme transparente y ProPyme general tienen requisitos, que son la facturación, no ser empresa inmobiliaria. Si yo dejo de cumplir con estos requisitos, me expulsan de estos regímenes y me voy al general semi-integrado al año siguiente. ¿Cuál es el régimen tributario más conveniente para mi empresa? Como les decía en el principio, no hay una receta, hay que verlo caso a caso, pero con lo que hemos visto hasta ahora podríamos establecer que el ProPyme transparente es para emprendimientos y microempresas o empresas muy pequeñas, en donde el socio tenga una ganancia de hasta 1,5 millones, por ejemplo. El ProPyme general es para empresas pequeñas y medianas, en donde yo como socio ya puedo ganar entre 2 a 6 millones por mes, y el régimen general es para empresas grandes, en donde yo ya puedo ganar de 6 millones por mes hacia adelante. ¿Ya? Es como una aproximación según los porcentajes de impuesto que tocan cada caso, de dónde yo debería estar según como socio cuánto estoy generando hoy. Pero como les decía en un principio, no hay receta. Lo importante es analizar el caso, ver la situación propia de mi empresa y ver cuál régimen es el que más me conviene. Pero acá hay una guía bastante importante que puede definir en un gran porcentaje cuál va a ser mi elección. Entonces, esa es la presentación. Y ahora viene la sección de preguntas, que las va a moderar Gastón, a quien le paso la palabra en este momento. Muchas gracias, Alex. Te pasaste. Estuvo muy buena la presentación. Debo reconocer que yo no soy un experto tributario para nada y me quedó bien claro la separación y a qué régimen me podría tener una hipotética empresa si es que de acuerdo a mi nivel de ingreso y de acuerdo a la monto facturado. Ok, súper. Vamos a pasar a las preguntas. Tenemos la primera pregunta de Vale. Jennifer, que nos dice, ¿cómo se distribuye el pago de impuestos si son varios socios en función de las acciones? ¿En función de las acciones? Pregunta. Perfecto. Sí, mira, voy a volver en la lámina acá. Eh, si es que la empresa tiene 2 socios, por ejemplo, y genera esta utilidad de 200, y tú y yo somos los socios, Gastón, y tú te llevas 100 y yo me llevo 100, el impuesto lo vamos a repartir a la mitad. Así como la utilidad la repartimos a la mitad, el impuesto también lo vamos a repartir a la mitad. ¿Ya? Y es según el porcentaje de participación que tengamos en las utilidades. Eso va a determinar cómo nos repartimos el impuesto. ¿Ya? Ese es el, el distintivo, la clave de cómo repartirnos ese impuesto es en función de cómo nos repartimos también las utilidades. Utilidades y el impuesto van de la mano en ese caso. Ya, perfecto. Fabián nos pregunta, ¿qué puedo hacer si mi contador escogió mal mi régimen tributario? Me imagino que
tendrá que ver con lo que dijiste de que uno puede cambiarse eventualmente, pero ahí hay algún tipo de plazo especial. Si ya elegí ahora, ¿me puedo cambiar antes del 30 de septiembre de régimen? ¿Es más flexible el sistema o tengo que esperar un año para cambiarme? Mira, hay dos situaciones. Lo primero, si es que efectivamente ya se hizo una elección de régimen y esa elección de régimen no fue la correcta, yo podría elevar una solicitud al Servicio de Impuestos Internos. Como este es el primer año de la reforma, hay cierto tipo de flexibilidad por ser el primer año. ¿Ya? Nosotros en Perfecto. Grupo Asesor han llegado clientes, hartos clientes este último tiempo de pandemia, y muchas veces ellos llegan con un régimen que no es el más conveniente. Entonces nosotros hacemos el estudio, nos damos cuenta de eso y hemos elevado solicitudes, ya por correo hoy día, porque las sucursales están cerradas. Tú haces una solicitud formal y ellos la analizan. Y a nosotros nos ha ido bien, nos han contestado y nos han permitido el cambio, a pesar de que ya había una elección. Ahora, si es que eso no se hace o no te dan respuesta o te la niegan, pues en algún caso, tú ya tendrías que esperar al año siguiente para cambiarte, si es que le escogiste uno de los regímenes ProPyme, que son los que te permiten salir al año siguiente. Si tú escogiste el régimen general semi-integrado, ese te obliga a estar 5 años, entonces ahí estaría mucho más complicada la situación. Claro. Pero habría que hacer la solicitud, habría que elevar la solicitud y este primer año, al menos a nosotros, nos ha ido bien con eso y han permitido a los clientes cambiarse. Perfecto. Jorge nos pregunta, en régimen ProPyme general, ¿se considera gasto o egreso el pago de sueldo, cotizaciones, honorarios y el impuesto asociado a la boleta? Se considera, en el caso del ProPyme, como ellos llevan o pueden llevar una contabilidad simplificada, egreso y gasto en ese caso van a ser como sinónimos. Entonces, si yo pagué remuneraciones, pagué una boleta de honorarios, pagué el 10% de esa boleta de honorarios, todo eso va a ir a restar a mis ingresos. O sea, va a ser un gasto. Ese egreso va a ser un gasto. Perfecto. César nos pregunta, en el régimen ProPyme transparente, al igual que el 14 TER anterior, ¿es opcional para esas empresas usar contabilidad completa? Sí, en el régimen ProPyme general y en el régimen ProPyme transparente, la contabilidad simplificada es una opción. Yo, si lo deseo, puedo llevar contabilidad completa. ¿Ya? Es una opción, no es una obligación. Entonces, sí, es similar en ese sentido al régimen 14 TER anterior. Perfecto. Jorge nos pregunta, ¿el antiguo régimen 14 TER es similar a ProPyme transparente o general desde el punto de vista de pago de impuestos? Sí, sí, respecto al pago de impuestos es similar, es similar. Igualmente el ProPyme transparente, el dueño paga por el total de la utilidad, puede usar la totalidad del impuesto que la empresa pagó para pagar su impuesto personal y puede llevar la contabilidad simplificada. Así que en ese sentido son similares. Perfecto. Jenny nos pregunta, hola, buenos días. Yo tengo una microempresa familiar. ¿Cuál régimen me conviene más? Yo tengo un detalle en Excel de todos los gastos con facturas, boletas y sin nada. Yo con la presentación me siento facultado para responderla yo. Me imagino que el régimen ProPyme transparente, el primero, ¿no? Sí, yo en principio con la información que nos da Jenny, imagino que también. Imagino que también. Ahí dejamos como una guía más o menos de con los ingresos que te genera a ti como dueño el emprendimiento o la pyme, más o menos cuál debería ser tu régimen. Si es una microempresa familiar, imagino también que está más cerca del ProPyme transparente. Claro, perfecto. Ujú. Recordarle a la gente que está en el webinar que vamos a enviar por correo una grabación del webinar. En caso de que hayan llegado un poco más tarde o que no alcancemos quizás a responder sus preguntas, vamos a mandarla por correo la grabación del webinar y también a responder las preguntas que no hayamos alcanzado a responder. Dale, ¿tenemos más preguntas, Gastón? Sí, dame un segundo. Dale. Marco pregunta, ¿podría ser un paralelo
entre los regímenes que usted dijo, que son los regímenes nuevos, y los 14A, 14D3 y 14D8? Perfecto. Voy a volver acá. El régimen ProPyme transparente es el régimen 14D8. Ese nombre viene por el artículo y la letra en que en la ley están definidos estos regímenes. Entonces, en la ley, el ProPyme transparente es el 14D8, el ProPyme general es el 14D3 y el general semi-integrado es el 14A. Perfecto. Tenemos una pregunta de Paz. Pregunta, ¿los ejemplos de ingresos en las recomendaciones de regímenes son de socios o del total de socios? Es por cada socio. Por cada socio. Yo veo más o menos la utilidad que genera mi empresa y la divido en la cantidad de socios. Y por cada socio, ahí veo con ese parámetro que nosotros pusimos en la presentación. Perfecto. Isidora nos pregunta, ¿cuáles son los errores típicos de los emprendedores que generan más multas o procedimientos tributarios? En este contexto de régimen tributario, pudiese ser escoger de mala manera el régimen, porque como vimos, hay un régimen que es el no es el ProPyme, es el régimen general semi-integrado que es el régimen para empresas grandes. Y muchas veces, por desconocimiento, muchas pymes terminan en ese régimen. Y como no permite salir en 5 años, te condena un poco a estar ahí en él por un buen tiempo. Y ese régimen termina siendo muy caro si yo soy una empresa pequeña. O sea, sin exagerar, a nosotros nos llegó un cliente el año pasado que por estar en el régimen de gran empresa tuvo que pagar 1.200.000 de impuestos, siendo que si hubiese estado en un régimen de pequeña empresa hubiese pagado 100.000. O sea, así de brutal es la diferencia que puede generar una elección de régimen que no es la correcta. Entonces, este tema hay que ponerle harto ojo porque ese es el mayor perjuicio. No te van a multar ni van a haber infracciones por no escoger el régimen tributario, porque si tú no lo escoges, el sistema te va a dar uno por defecto. Pero escoger mal te puede salir muy caro. Ah, ya. Pero igual el sistema, el servicio de impuestos internos te va a generar, si es que uno no elige nada el 30 de septiembre, te genera, o sea, te elige tu régimen por defecto de acuerdo a lo que tú hayas facturado. O sea, no te va a mandar directo al de empresa grande. Mira, ellos publicaron unos parámetros que ellos iban a escoger para ver a dónde llevarte, ¿ya? No los tengo en este momento y no los recuerdo, pero los podríamos buscar y después mandarlos en el correo a los asistentes. Pero no me sorprendería que algunas pymes terminaran en el régimen más caro, porque en la reforma anterior también había un régimen de gran empresa y muchas pymes terminaron en él. Entonces, y ahí está el caso de este cliente que yo te comentaba, que en Grupo Asesor le ayudamos a hacer el cambio de régimen, porque al estar en el régimen más caro, pagó 1.100.000 de más que si hubiese estado en el régimen barato. Y él no hizo elección la vez anterior, quedó por defecto en el régimen más caro. Entonces, no me confiaría. Que tener cuidado, sí. Sí. Tenemos una pregunta de Andrea. Una corredora de propiedades, ¿por qué cae en categoría de inmobiliaria? Como si fuera una empresa grande y está obligada a estar en régimen semi-integrado cuando se factura más de 180 millones mensuales. Mira, una corredora de propiedades no es es distinto a una empresa inmobiliaria. ¿Por qué? Porque una corredora de propiedades es una prestadora de servicios que cobra una comisión o un porcentaje por su servicio. Entonces, una corredora o una empresa de corredores no está obligada a salir del régimen ProPyme. Quien sí está obligado es una inmobiliaria. Si yo tengo de mi propiedad
inmuebles que arriendo o que vendo. Entonces, es distinto el corredor al dueño de los inmuebles. El corredor presta un servicio y cobra una comisión y puede estar en ProPyme transparente o general. Perfecto. Jorge nos pregunta si aún no he desarrollado la declaración de renta del año pasado y había estado en régimen 14 TER. ¿Bajo qué régimen debo hacer esta declaración de renta? La declaración de renta de abril de 2020 es respecto a los ingresos del año 2019. Estos regímenes nuevos parten el 1 de enero del 2020. Por lo tanto, si él no hizo su declaración de renta del 2019, la tiene que hacer con el régimen del 2019, que era 14 TER. Ah, perfecto. Con el Con régimen estos anterior. nuevos regímenes se empieza a tributar recién en la renta que presentemos en abril del 2021. Ah, perfecto. Priscila pregunta, ¿puedo tener contabilidad completa en ProPyme transparente? Sí, seguro, seguro, nada lo impide y muchas veces, dependiendo del tipo de empresa que sea, el tipo de clientes que tengas, te puedes convenir mucho porque los bancos muchas veces te piden un balance. Si tú llevas la contabilidad simplificada, no la vas a tener. Si tú eres proveedor de una empresa grande, de una minera, por ejemplo, te van a pedir tu balance para certificarte como proveedor. Entonces, puedes hacerlo, nada te lo impide. Perfecto. Ítalo nos pregunta, si paso ProPyme o transparente o semi-integrado, ¿qué pasa con la historia contable? Como tengo que ¿Me decidir repites la pregunta? si paso ProPyme o transparente a semi-integrado, ¿qué pasa con la historia contable? ¿Para continuar? ¿Pone? Ya, mira, creo que la entiendo de la siguiente manera. Si yo venía en un régimen en donde traía contabilidad completa y ahora me voy a pasar a un régimen en donde puedo llevar contabilidad simplificada, como qué pasa con mi contabilidad que yo traía histórica. Hay dos opciones. O tú puedes seguir con tu contabilidad completa y mantener como la historia de los registros, que sería como lo más conveniente, o lo que yo haría, o puedes empezar a llevar registros simplificados. Puede ser cualquiera de las dos, pero si para ti te interesa tus registros, tu balance y mantener como la historia en un sistema de contabilidad completa, lo puedes mantener. Creo que esa era la pregunta. Así la entendí. Perfecto. Ricardo pregunta, para el cálculo de las ventas que se debe hacer entre relacionados para saber si la empresa cabe en tal o cual régimen, ¿puedo restar las ventas entre empresas relacionadas para efectos del cálculo? Para el cálculo de las ventas que se debe hacer entre relacionados... no, esa era la pregunta. La escribo dos veces. Dale, sí, mira, ¿qué es lo que sucede? Y es buena pregunta. Los regímenes tienen un nivel de facturación tope, ¿cierto? Si nosotros facturamos más de 180 millones, no podemos estar en el régimen ProPyme. Ahora, la ley dice que nosotros tenemos que sumar ingresos de todas las empresas en donde participemos. ¿Por qué hace eso? Porque, por ejemplo, si yo tengo una empresa que ya llegó a los 180 millones, yo podría decir, pero bueno, la divido en dos RUT y que cada uno facture 90 y sigo estando en el ProPyme. Podría darse. Entonces la ley se pone en ese caso y dice, no, usted sume los ingresos que tengan todas las empresas en las que usted participe sobre cierto porcentaje y da unas normas de relación y una forma de sumar esos ingresos que yo tenga en distintas empresas. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, si yo participo en dos empresas y ellas se prestan servicios entre ellas, si esas ventas las resto, es un caso súper específico, no lo tengo claro en este momento, lo voy a revisar y cuando mandes, Gastón, la presentación y la información a los asistentes, ahí vamos a incorporar esa respuesta. No lo tengo claro en este momento. Perfecto. Voy a anotar esa pregunta. Juan Francisco nos pregunta, ¿la depreciación acelerada se aplica también a los bienes raíces, excluyendo los terrenos, entre comillas? Entre paréntesis, perdón.
Sí, en el régimen ProPyme general y ProPyme transparente hay depreciación instantánea, que es lo que pusimos acá. Quiere decir que si yo compro un activo, una maquinaria, un bien raíz en este caso, como dice Juan, yo lo puedo llevar inmediatamente como gasto. Entonces, claro, efectivamente, yo lo puedo depreciar o llevar a gasto inmediatamente, salvo el valor del terreno, eso no es depreciable, como él bien puso ahí también. Juan Pablo pregunta, ¿cuál es la ley en que están definidos estos nuevos regímenes tributarios? Estos nuevos regímenes están en la ley de impuesto a la renta y en los artículos que mencionamos, que es el artículo 14, todo el artículo 14, 14A, régimen general, semi-integrado, y régimen 14B, número 3, y D, número 8, el ProPyme general y ProPyme transparente. Perfecto. Eduardo pregunta, ¿el SI tendrá la información de facturas emitidas y recibidas para tener una propuesta de la base imponible? ¿Cómo justifico todos los otros desembolsos, patentes, gastos con boletas, arriendos? Ya, el servicio te propone por defecto un cálculo de ingresos y gastos. Esa propuesta es optativa, yo la puedo tomar o no. Si es que yo tengo otros gastos, claro, esa propuesta no la voy a poder tomar así como me la propone el servicio, sino que la voy a tener que modificar y sumar a los gastos que el servicio tiene, la patente, los gastos con boleta y otros gastos que tenga que el servicio no reconozca. Entonces, lo que el servicio me entrega es una propuesta y esa propuesta yo la puedo editar para incorporar estos otros gastos que ellos no tienen conocimiento. Perfecto. Julio pregunta, ¿en cualquiera de los dos regímenes, la distribución de utilidades siempre tiene que ser por los porcentajes de participación? ¿Puede un socio retirar y otro no? Ya, sí, depende de la constitución y los estatutos de la empresa. Si es que, por ejemplo, tú y yo tenemos una empresa en donde pusimos 50 y 50, Gastón, pero en los estatutos dijimos que yo puedo retirar 20 y tú puedes retirar 80, en ese caso se puede. Yo retiro 20, tú 80 y va a estar todo bien. Ahora, si nosotros tenemos 50-50 el capital, 50 y 50 las utilidades, tenemos que retirar en ese porcentaje, no podemos retirar en otro. Si retiramos en un porcentaje distinto, hay un impuesto de castigo para los retiros desproporcionados. Ese es algo que también se incorporó en esta reforma última tributaria para castigar con un impuesto los retiros desproporcionados. Entonces, los retiros tienen que ser en función del porcentaje de reparto de utilidades que acordamos en la Constitución. Perfecto. Benjamín pregunta, en los regímenes en que se tributa sobre la base de ingresos percibidos y gastos pagados, ¿puedo, sin cambiarme de régimen, tributar sobre la base del devengado? Sí, a ver, ahí es donde sí, pero no. Ahí es donde entra un poco en la práctica versus la teoría. La teoría de ese régimen es que yo tengo que tributar según solo lo que recibí de ingresos, no sobre todo lo que facturé. O sea, si un cliente no me ha pagado una factura, no debería yo tenerla dentro de mis ingresos, según la teoría. En la práctica, como muchas empresas no tienen el detalle y no tienen el orden de en qué fecha me pagaron, cuánto me pagaron, qué factura está pendiente, qué factura no, hay muchas pymes que van a terminar haciendo eso, pagando por todas las facturas que emitieron y por todas las que recibieron. Incluso, conectándolo como con la pregunta anterior, el servicio te hace una propuesta. El servicio no tiene idea cuáles de tus facturas ya te han pagado o no, no tiene esa información. Entonces, él por defecto te propone ya todas las facturas de venta y te propone todas las facturas de compra. O sea, entonces, en la teoría no, pero en la práctica sí. Perfecto. Gonzalo Y eso no va a pregunta, estar mal,
perdón, y eso no va a estar mal. El servicio no se va a enojar que pongamos más ventas en la base de las que podríamos, porque él entiende que no todos llevan ese registro y por eso él mismo te lo propone de esa forma. Ujú. Gonzalo pregunta, si estoy en régimen ProPyme transparente, que es el primero, y facturo 2 millones mensuales y tengo conocimiento que mis ingresos aumentarán a 3.5 millones mensuales, ¿es conveniente cambiarse al ProPyme general? Podrías por este año quedarte en el régimen, bueno, depende si ya escogiste o no. Si no escogiste, podrías este año 2020 quedarte en el ProPyme transparente, que es el más pequeñito, y ya cuando tengas certeza de que al año siguiente tus ingresos van a ser mayores, cambiarte al general, porque el ProPyme transparente te permite cambiar al año siguiente. Para cambiar al año siguiente, tú lo tienes que hacer entre enero y abril de cada año. Entonces tú podrías perfectamente al 30 de abril del año siguiente hacer el cambio. Perfecto. Melanie nos pregunta, estimado, si me acojo al régimen 14 de 8, tengo una utilidad de 4 millones y somos dos socias, 50% cada uno. Al momento de pagar el IGC, sería de acuerdo al porcentaje de participación, o sea, 2 millones de pesos cada una. Sí, así es. Perfecto. Entendido, perfecto, Melanie. Ítalo nos pregunta, ¿el capital propio tributario se determina o calcula de la misma forma en cada régimen o es distinto? Es distinto. Mira, ese es un tema que no abordamos en la presentación, pero el régimen, déjame poner la presentación acá con los regímenes. Acá, el régimen general semi-integrado tiene que determinar obligatoriamente un capital propio tributario, que es como una valorización tributaria de la empresa, ¿ya? Dentro de esta contabilidad completa que él tiene que llevar, tiene esa obligación de determinar ese capital. El régimen ProPyme general también lo tiene que calcular, pero de una manera simplificada. La fórmula es distinta para que alguien que tiene una contabilidad simplificada lo pueda hacer. Entonces se calcula de manera distinta. Acá es según una contabilidad completa y acá es un cálculo simplificado. Mucho más sencillo y con las variables que te puede entregar una contabilidad simplificada. Entonces, la Perfecto. respuesta es distinto. Tenemos una pregunta de Jorge. Nos dice, tengo una empresa de ingeniería, facturamos exento de IVA. Los gastos con boleta de benzina, alimentación y otros para ir a terreno, por ejemplo, ¿son válidas para ingresar en la declaración anual? Lo anterior, dado que es un monto no menor. Claro, sí, hay que distinguir, pero en términos generales sí, si es un gasto necesario, está respaldado con boleta y se hace como una rendición de gastos diciendo para qué se utilizó mayormente esa benzina, para visita a cliente, para visita a terreno, etcétera, sí es posible. Ahí él nos puede contactar en grupo asesor y le podemos entregar el formato de la rendición para que lo pueda comenzar a hacer. Perfecto. Tengo entendido que hay una resolución del Servicio de Impuestos Internos para que no sea necesario guardar los documentos en papel. Creo que en cuanto a la rendición, eso se relaciona un poco con la última pregunta, como cómo puedo yo como pyme llevar ordenado el registro de ese tipo de gasto para tenerlo frente al Servicio de Impuestos Internos para hacer una futura declaración. Claro. Mira, yo no tengo conocimiento que haya habido cambio en las exigencias de guardar los respaldos de las compras. Ahora, lo más probable es que en un corto plazo, me refiero a un par de años, vaya ya a cada vez ser menos relevante el guardar el papel físico, porque ya este año vamos a partir con la boleta electrónica, ya tenemos la factura electrónica, o sea, todo queda guardado en la nube y con posibilidad de ser consultado en digital. Ahora, por hoy, la norma es que tú tienes que guardar tus documentos y tus respaldos por 3 años. Eso es lo que nosotros recomendamos a los clientes en Grupo Asesor. Por 3 años tú guardar
tus respaldos, porque te pueden fiscalizar en cualquier momento por esos 3 años. Perfecto. Rodrigo nos pregunta, si elijo contabilidad simplificada, pero en el banco u otra entidad me piden balance, ¿con qué o cómo lo reemplazo? En esos casos, cuando tú necesitas un balance para el banco, porque pides financiamiento normalmente, o pides cartas créditos o garantías, o tu proveedor o tu cliente te pide un balance, es mejor no tomar la opción de llevar la contabilidad simplificada y siempre mantenerla como contabilidad completa. Eso es lo que se haría en ese caso. No es una obligación tener contabilidad simplificada, es una opción. Perfecto. Cintia nos pregunta, soy del rubro del transporte de pasajeros, microempresa. ¿Debo seguir con renta presunta? Sí, si cumples con los requisitos, puedes seguir y es lo más conveniente seguramente para ti. Así que sí, puedes seguir con renta presunta. Tienes que ver ahí los requisitos de los montos, del valor de avalúo, de la cantidad de vehículos, etcétera. Pero si te permite, sí, sigue ahí totalmente. Buenísimo. Bueno, esa era nuestra última pregunta del día de hoy. Hay algunas que tuvimos que dejar fuera por un tema de tiempo, pero eso yo se las voy a enviar a Alex y él va a poder ver ahí las respuestas que correspondan. Darle muchas gracias por darnos un poco de su tiempo para poder revisar este material que es súper importante y esperamos que hayan podido tomar nota para tomar una buena decisión de aquí al 30 de septiembre. Gastón, la Eh, PPT se le envía a los asistentes, ¿cierto? sí, se va a enviar una grabación del webinar y también un link Súper, para que puedan descargar la presentación de súper. la exposición de Alex. Por Perfecto. último, Igualmente, si es que alguno de los chicos desea resolver algún tema específico, alguna duda con temas contables o tributarios, bueno, pueden saber que también en Grupo Asesor les podemos ayudar con eso. Pueden visitar la danos tu, página Grupo danos tu Asesor. correo, danos tu correo, Alex, para que te puedan contactar. Mira, más sencillo, grupoasesor.cl. Ahí están el chat, el WhatsApp, el formulario de contacto, y ahí pueden enviar sus preguntas. Así que y también hacer contacto en caso de cualquier dificultad. Siempre estamos ahí disponibles para ayudar. Buenísimo. Por último, comentarles que al final del webinar hay una encuesta súper breve. También les preguntamos qué temas les gustaría que tocáramos en el futuro y una breve evaluación del webinar. Ahí si nos cuentan si les gustó, no les gustó, etcétera, para poder ir mejorando. Bueno, eso sería todo. Me despido. Muchas gracias, Alex. Te pasaste por tu presentación, estuvo extraordinaria. Y nos vemos Súper. en un futuro webinar y esperamos verlos pronto. Chao a todos. Chao.